La presentación que hoy se ofrece aquí es un tema de lo más complejo, pero de fondo es un tema que merece ser acariciado, es un tema que merece ser cobijado por los profesionales de la salud mental y profesionales de diferente índole. Cuando se prepara un tema de estas características, el profesional no siempre sale ileso de la experiencia, son experiencias que van construyendo los diferentes caminos del quehacer profesional, pero también van invitando y van retando al intelectual de manera seria, de manera profunda y de muchas formas. A veces cuando se llegan a los espacios, se llega al caso en particular o se llegan a los diferentes grupos, la pregunta siempre es de entrada, ¿cómo se aborda esto? Esa sensibilidad que se va desarrollando es valiosísima porque es la que invita al profesional a no quedarse en un estado de confort. Y si bien es cierto que es una presentación muy corta, bueno, en 30 minutos voy a tratar de ofrecer una reflexión, también es cierto que la pregunta era, ¿qué de todo ese mundo puede ser ofrecido que nos invite a mirarle, a apreciarle en su justa dimensión, sin prejuicio, porque al final del día es un asunto social que nos atañe a todos? Adolescentes en conflicto con la ley en calidad de internamiento penitenciario pueden no ser distinto a un adolescente con el que convivimos porque las problemáticas tienen orígenes y dentro del mundo del adolescente que está en conflicto con la ley circulan un sinnúmero de elementos que al entretejerse resultan en lo que vemos ahí, mucho dolor, mucho enojo y muchos síntomas, ¿no? Entonces, el tema que se ofrece es adolescentes en conflicto con la ley, pero una mirada desde la ética, desde la ciencia en la intervención penitenciaria. Entonces, en esta ocasión voy a centrar la atención en aspectos metodológicos y prácticos que de por sí es un reto. Entonces, ¿qué es dónde se cambia la presentación aquí? Ah, ya, perdón. Iniciando con esta imagen. Cuando se abre la puerta de un sistema, el que sea, y aparece un adolescente, hombre o mujer, y de la edad que sea dentro del rango de los adolescentes, tenemos esta imagen. Un entramado complejo, a veces con elementos absolutamente desdibujados de lo que tiene que ver con las emociones, los sentimientos, las sensaciones, lo cognitivo y hasta el cuerpo. Es una mente que ya sus interconexiones adentro pudieron haber desdibujado y el resultado que vemos en la primera presentación es el síntoma. Hay adolescentes que se presentan en la primera sesión realmente enojados o realmente enojadas, realmente tristes, con dolores muy profundos y cuyo trato con el adulto ya viene trastocado por una serie de creencias desde nuestra cultura, desde nuestra sociedad. Entonces, cuando se les tiene enfrente, aunque las intenciones sean buenas, de pronto lo que vienen son aparentemente groserías, aparentemente malos tratos, aparentemente el rechazo, cuando mirando con cuidado yo solo podría estar viendo la capa externa. ¿Qué implica mirar esta parte? Implica estructura, implica disciplina, implica compasión, implica una mirada muy compasiva de la situación y quitando una serie de prejuicios sociales, implica tocar al ser humano que hay tras esa careta que solo refleja malos tratos de mucho tiempo atrás. Todos los adolescentes con quienes he convivido y con quienes he tenido la oportunidad de acompañar y de trabajar, tienen una historia más allá de las puertas penitenciarias, de una sentencia o de un delito. Generalmente en el trazo del malestar que se presenta o de la realidad que se quiere abordar, casi siempre nos vamos hasta el año 6, su edad de 7 años. Desde el momento en que tienen uso de razón ya pasaban cosas,
Por supuesto que si se les recibe de 12 años, de 13 años, de 14 años, estamos hablando de 7 años, 8 años de maltrato. Entonces, esta imagen me representa mucho, porque en este mundo en el que vivimos, una sociedad que abandona a los adolescentes en muchas maneras y a los adultos también, este es el resultado. ¿Cómo se trabaja? La invitación es a ver el proceso desde tres momentos diferentes, compartir el trabajo de los sistemas de reclusión a la luz de la explicación teórica y metodológica, denotar la importancia de la investigación científica en el campo penitenciario. Hay mucha investigación que tiene que ver con experiencias penitenciarias, pero no todas se han detenido a documentarse. Hay mucha teoría que puede explicar los fenómenos, pero no siempre desde el fenómeno mismo. Y a veces estamos frente al fenómeno mismo y poco podemos comprender la complejidad porque ya hoy por hoy podemos entretejer una serie de interpretaciones desde la sociología, la filosofía, la psicología y dentro de la psicología desde sus diferentes ramas, incluyendo la psicotraumatología. Entonces, esta mirada desde la investigación científica, desde la documentación, nos permite no solo adentrarnos a una dimensión diferente, sino también recuperar las historias, sistematizarlas, observarlas y proyectarlas a través de documentos que nos permitan tomarlos y elaborar estrategias de abordaje a la luz de la situación actual en la que nos encontramos, que dicho sea de paso ha cambiado y sigue cambiando mucho después de pandemia. Referir también la importancia del trabajo desde diferentes disciplinas para poder construir una visión amplia y profunda en aras de explicar los propios fenómenos con los que se tienen contacto. También es preciso mostrar cómo a lo largo del proceso de diseño e intervención se encuentran códigos de éticas propios de cualquier ciudadano, pero en este caso necesita una mirada especial. ¿Por qué? Por la complejidad que podemos ver reflejada en esta imagen. No es cualquier interpretación, ni es cualquier abordaje, ni es cualquier proyección. El trabajo dentro de sistemas de reclusión, una explicación teórica metodológica, esto es lo que se ha encontrado que puede operar bien para dar cuenta de ello. Las intervenciones de las que puedo hablar son desde el área de psicología, desde un paradigma cualitativo, que es a lo que se le va a dar peso al método fenomenológico. ¿Por qué este método? Porque nos permite recuperar las voces, la experiencia, las historias, dándoles su justa dimensión, dándoles su justo valor. Si duele, duele. El sufrimiento está. ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿Qué sensación hay atrás del sufrimiento? ¿Dónde se construyó el sufrimiento mismo? Y entonces, a la hora de abordar cualquier situación emocional que moleste la vida del adolescente, es focalizarnos ahí, rascar ahí, encontrar desde ahí, ver sus recursos y ponerlos de frente. Entonces, no es un trabajo que amerite una, dos sesiones, puede llevar hasta 3 años el trabajo. Por eso, una de las cosas que aquí se pueden abordar y que opera muy bien es desde el paradigma gestáltico. ¿Por qué? Porque abre sesiones y cierra sesiones, abre proceso y sesión tras sesión se avanza. Y en este avanzar, si el adolescente es trasladado, se le da su libertad o lo que sea, también logró cerrar. Otros paradigmas, como las áreas cognitivo-conductuales, abordan hasta determinados puntos y se quedan como con un freno. El psicoanálisis es de gran riqueza, pero sus protocolos son diferentes. Por eso la Gestalt aquí importa mucho, pero no solo ella, necesita de lo cognitivo conductual, necesita del psicoanálisis y necesita de otras corrientes para poder servirse de la mayor cantidad de elementos posible y poder tomar el fenómeno, tomar el malestar del adolescente, la problemática de la que viene desde lo individual y buscar dar opciones de reflexión, de trabajo al adolescente desde su complejidad, pero con sus recursos para que tenga alternativas de salida. ¿Sí? Por eso todo esto va de la mano y con lo anterior se pueden desarrollar, sí,
y solo si planes de intervención personales adecuados a las necesidades del adolescente, de la adolescente, porque si bien es cierto, son adolescentes en conflicto con la ley, las realidades pueden ser incluso a nivel económico diferentes, a nivel cognitivo diferentes, a nivel de sensaciones totalmente trastocadas diferentes y por supuesto toda la parte de la emocionalidad tendría matices. Entonces entrar a ese mundo tan complejo del adolescente no solo resulta fascinante a nivel profesional, resulta un reto de grandes dimensiones si lo que se busca como profesional es la salida vez a vez de cada joven, que se puede capitalizar por grupo, sí, pero de que se debe respetar la singularidad también, ¿sí? Entonces, a nivel teórico, metodológico, es un gran reto. ¿Cuál es el tránsito? Planteamos el trabajo. ¿Cuál es el planteamiento del trabajo? Reflexiones para la vida, la atención de temas personales. Cuando eventualmente llego o llegaba o llego con adolescentes, es decir que lo que trabajamos son reflexiones para la vida, dudas existenciales, las dudas que tienen sobre por qué pasó lo que pasó, por qué hacen lo que hacen, por qué no pueden salir de donde están, pero al final del día es que les ayudaría a vivir más tiempo, que les ayudaría a proteger su propia vida, sanar sus heridas, sus asuntos inconclusos, duelos sin resolver, malos tratos sistemáticos. Todos vienen de ahí. Sería lindo poder hablar de que hay referentes diferentes, pero como bloque, esto es lo que se afronta en estos sistemas. Y en atención de temas personales, poco a poco van saliendo los cuidadores primarios, los cuidadores secundarios, los círculos de referencia, las amistades, las parejas que han tenido, ¿sí? Intervención. Después de hacer los rastreos pertinentes, se hace un diseño de trabajo. Los diseños tienen que tener un proceso y ahí viene el arte de la metodología desde lo cualitativo y desde lo fenomenológico. ¿Cómo se hace un diseño de trabajo y un proceso para un adolescente que ha tenido serios problemas sociales? Seductor, con materiales, con invitados, con trabajos manuales, pero todo destinado a procesos reflexivos de temas para la vida personales de ellos, ¿sí? Sé que hablar de lo personal en sistemas que albergan a muchos adolescentes suena hasta como fuera de lugar, pero en la medida en que el profesional va aprendiendo las singularidades con las que trata, se pueden hacer mapas que atraviesen y se hagan programas transversales que aborden temas generales, y eso solo se puede ver si en otro momento se van sistematizando las diferentes sesiones, si se analizan las experiencias, si se documentan qué es lo que sale de todo esto, un mapa de trabajo con una metodología particular a los grupos con los que se está trabajando, y entonces se capitaliza el recurso de tal suerte que yo puedo atender a un adolescente o a un adolescente dentro de un grupo sin dejar fuera los grupos. Lo mismo ha sido posible hacer con mujeres en sistemas penitenciarios, mujeres adultas, ¿sí? Operaría más o menos así. Al final, dentro de la investigación científica y la responsabilidad del intelectual, yo marco como estos tres escenarios que tienen que ver con lo teórico, con lo metodológico y con la experiencia. Y en cada uno de ellos, como ustedes pueden ver, se puede colaborar en la transformación de la realidad personal y social, no solo en el terreno de lo intelectual. Para ello es preciso ver lo que se realizó, lo que no se realizó, los nuevos caminos. ¿Qué estamos hablando de investigación? A partir de estados del arte propios del lugar, lo que es una investigación en un caminar permanente.
A nivel metodológico, es revisar el ejercicio profesional acompañado de un proceso de planeación, observación, sistematización muy cuidadosa, tanto como abrir espacios dialógicos que permitan ir ampliando los saberes, refutar conocimientos y entonces que se vayan haciendo marcos teóricos, científicos y éticos acorde al momento histórico incluso. Y desde la experiencia recuperar las voces de los profesionales que han caminado por ahí, ver lo que también ha funcionado e irlo tejiendo en el proceso histórico del lugar, ¿no? Tener cuidado con quedar en el estado de confort, porque al final esto puede matar el saber. Hablamos de seres humanos al servicio de seres humanos. Y el tercer punto que tiene que ver con la ética, hay que considerar las diferentes disciplinas que se tejen mientras un adolescente en conflicto con la ley está en un proceso de internamiento con una sentencia que puede ir de 1 año a 5 años en la Ciudad de México. Las diferentes disciplinas lo que buscan es construir lo que sería una visión amplia y compleja que explique el problema desde lo profundo y el cuidado desde los códigos éticos. Y así tenemos que en esto participan intelectuales, participan intelectuales de fuera que pueden observar o que son invitados, participan el área jurídica, participan en algunos espacios la gastronomía porque tienen entrenamientos y diplomados en gastronomía. Hay a veces en todos, en algunos, cultoras de belleza por los ECATIS, participan los sistemas médicos que atienden a los adolescentes 24 horas, 365 días del año, están las áreas administrativas, están las áreas de pedagogía y todas estas se tejen en el día a día. Cada área aporta y cada área tiene contacto con los grupos de adolescentes en sus diferentes momentos. Todas las reflexiones anteriores que tienen que ver con lo intelectual, con el proceso de comprensión de la realidad para terminar en la intervención directa, todas participan y todas se pueden tejer desde lo que cada una suma. Y en los códigos de ética, el respeto absoluto al adolescente, su situación y su circunstancia. No es fácil comprender un espacio de estas características. No es fácil a veces en el escuchar la historia de ellos o de ellas, ver por dónde es posible entrar y tocar y mostrarle la realidad que hay en su mundo interno respecto a sus heridas y que las comprendan y que puedan leer al mismo tiempo los recursos, las habilidades, los talentos, los valores, las virtudes y hacer uso de eso que es de ellos a favor de su propio crecimiento. La forma más elevada de inteligencia humana es la capacidad de observar sin juzgar. Uno de los retos más grandes para los intelectuales que hemos estado ahí, que seguimos estando ahí de muchas maneras, es solo observar la realidad. A mí me dan un caso, a mí me dan una situación o me dan un grupo. Hablo con personas, personas que son resultado de una historia igual que yo. Hablo de personas que han tenido heridas profundas en la vida igual que yo. ¿Cómo las abordamos? ¿Qué recursos faltaron ahí? ¿Qué recursos me han faltado incluso a mí? Porque cuando hablamos de persona a persona, estamos frente a una sociedad que no atiende, que no escucha, que hiere constantemente a las personas mismas que habitamos en ella, ¿sí? El respeto sin juzgar de las historias que tenemos de frente. Como profesional de la salud mental, desde el área de la psicología, desde lo cualitativo, desde la fenomenología, ¿qué me entregan? Un duelo sin resolver con mucho dolor. ¿Desde dónde lo abordo? ¿Sí? Desde la psicotraumatología, como un simple duelo. Me voy al tema de los apegos. ¿Qué necesita la persona? ¿Desde dónde me está hablando? No tiene más que primaria, ajusto todo mi lenguaje. Y sigue la misma pregunta. ¿Desde dónde le abordo? Y si además, un duelo, esto fue un duelo, si me llega un adolescente que bajo presión social no pudo abortar y no abortó,
Nace su hijo o su hija y además es juzgada, criticada, descalificada, relegada, enviada a cualquier lugar sin recursos y desesperada, acorralada, eh, ejecuta a su hijo y me llega como psicóloga. Ahí empieza el reto. ¿Juzgo? ¿Critico? Tengo un caso muy serio y con severas afecciones emocionales en la persona que van a llevar de por sí un tiempo, porque además imaginen que les llega en shock y a veces para sacar del shock son hasta 10 meses, 8 meses. Todo esto que acabo de presentar junto es un sentémonos, hablemos, cuéntame de ti, cuéntame qué sucedió, cuéntame qué sientes, cómo sientes, qué te gusta, a dónde te gustaría llegar, cómo te gustaría sentir. Y esto que puede llevar varios meses, tracemos un trabajo con la persona, lo que lleve, lo que implique y es una responsabilidad del intelectual hacerlo. Para cerrar y al final del día, esto es lo ético, esto es lo humano, esto es lo sensible. Es nuestra oportunidad como profesionistas de construir todos aquí, todas aquí, desde lo que tenemos, con lo que somos y con el camino abierto siempre a seguir buscando, ¿qué? Caminos nuevos. Para mi área, esa es la magia de la intervención psicológica en los penitenciarios, la construcción colectiva de posibilidades de esperanza, que es la espera con posibilidad para la gente que está ahí, para los adolescentes, las adolescentes, también los profesionales que ahí estamos, porque a tanto trabajo también exige mucha emoción del profesional. Entonces, un trabajo así, desde la metodología, hablando desde la ética y todos estos elementos, nos llevan también a la autoobservación, ¿sí? Esta es la explicación teórico-metodológica del trabajo en sistemas de reclusión de adolescentes. ¿Qué es lo que implica? Me quedan 5 minutos, Hildaura. Sí, un planteamiento, una intervención, una sistematización seria, disciplinada, compleja, que puede ser asistida, lo que implica una ruta crítica con una formación permanente del profesional, ¿sí? Al final del día, ¿qué es lo que buscamos? Que nuestros adolescentes puedan construir, aprender, tal vez se ve desarrollarse desde su creatividad, desde sus intelectos, que les permiten, por supuesto, ir desarrollando elementos con los que incluso ellos o ellas se puedan defender en la vida a través de talleres, a través de construir, ¿sí? Y con esto terminaría la presentación, ¿sí? Cualquier cosa, aquí está mi correo electrónico, mis datos, igual quedan ahí con la coordinación.